Bueno, ¿qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Eh, Hoy tenemos la clase de consultas sobre la teórica 20, ¿sí? La de modelo lineal. De todas maneras, ahora me cuentan si todavía si quedaron dudas de los temas de Bayes, ¿sí? Y después pasamos a eso. Hoy le subí el cronograma de lo que queda en realidad, digamos, de esta semana en adelante, que no es mucho, ¿sí? Es esta semana, la que viene, y la otra ya sería la del parcial, creo. O sea, que sí, es esta semana, la que viene, y la otra que se incluye hasta el jueves, el primer parcial. ¿Sí? Los temas que incluye eso son básicamente hasta la teórica 22, que es la que no está subida. ¿Sí? Tienen que ver la próxima de modelo de intervalos de confianza, que la tienen para mañana, el lunes en feriado, nos vemos el miércoles y después tienen para ver esa otra, y va a haber una clase más de consultas y la clase de repaso para el parcial. Esos serían los temas, o sea que se entrarían hasta test de hipótesis, que es la práctica 7 creo, 8. Hasta test de hipótesis, que son las prácticas 8 y 9, probablemente entre parte de la 9, que son test de dos, para dos poblaciones, porque en realidad no es muy diferente, digamos. Una vez que vemos lo básico de test de hipótesis, podemos hacer test para una población y dos. Así que seguramente entraría práctica 8 y una parte de la práctica 9. Ok. Los parciales no los tengo, pero van a estar en estos días. Yo se los voy les voy a mandar por mail las notas seguramente durante el fin de semana. Van a estar. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta de algo, de todo eso. ¿Alguna duda? No. O sí, están escribiendo. Buen día, perfecto. Listo, buen día. Bueno, si no hay ninguna duda de todo eso, cuéntenme un poco. ¿Hay algo, alguna consulta de la clase 19? O sea, de los temas de que estuvimos viendo la clase pasada, de estimación bayesiana. No, está todo bien con eso. Bueno, entonces cuéntenme si hay dudas después me dicen, pero cuéntenme entonces de la clase de la teórica 20, el modelo lineal. Si hay dudas, si hay algo conceptual. Profe, yo entendí o sea, el video con la clase lo entendí, pero a la hora de hacer los ejercicios como que me recostó y no me salió ninguno. Ok, Pero no sé, como que se me recomplicó. vamos a ver un poquito entonces. Eh, Hablamos si quieren del primero, ¿sí? Como para tener una intro. ¿Ok? El ejercicio uno es un ejercicio básicamente son datos y me pide hacer unas cuentas básicas. ¿Sí? Te dice, para medir la influencia de un fertilizante en el rendimiento de un cultivo, se cuenta con 10 mediciones apareadas de las variables X, que es dosis de fertilizante aplicadas, e Y, rendimiento por unidad de área, donde los valores de X, es decir, la cantidad de dosis aplicadas, fueron establecidos de antemano y luego aplicados en consecuencia. Luego de cierto plazo, se midió en cada caso el valor de la variable y, que se considera la respuesta a los valores de x. ¿Qué está diciendo acá? Por primero vez, ¿qué es esto de variables apareadas? Que están en pares. Es decir, que no es que yo tengo un montón de datos de x y un montón de datos de y que son independientes. No. A cada dato de x le corresponde un dato de y. O sea, que mi muestra en realidad son pares x y. ¿Sí? Son como mi muestra serían como vectores aleatorios. ¿Se entiende eso? O sea, como que yo tengo un x1 y 1, un x2 y 2, ¿sí? Vienen de a pares y están relacionadas. Están relacionadas como, bueno, ahora vamos a ver, bueno, seguramente lo que vamos a proponer es un modelo lineal para relacionar esas dos variables, con ciertos parámetros desconocidos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
La X es dosis de fertilizante aplicada y el rendimiento, es un ejemplo bien típico. Bueno, según la cantidad de fertilizante que uso, cómo varía el rendimiento, ¿sí? En la, de un cierto cultivo, de la producción de cierto cultivo. Y lo que dice, y hay una aclaración que va a ser importante a la hora de si hay que responder alguna pregunta sobre las propiedades de los estimadores, que creo que no la hacen, pero por ahí la hacen después, que es, los valores de X están prefijados, es decir, yo para cierta parcela fijé que voy a poner tanto, no sé, que no voy a poner fertilizante. Para otra parcela fijé que voy a poner una dosis de fertilizante. Para otra también una dosis. Para otra 3. Si se fijan ahí, los datos de X son 0, 0, 0, 1, 1, 3, 3, 4, 4, 4. No son valores elegidos al azar, ¿sí? No es que yo elegí una parcela al azar y me fijé cuántos fertilizantes se había aplicado en esa parcela. ¿Se entiende la idea? Esos son valores prefijados de antemano. Se forma parte de lo que se llama el diseño del experimento. Después lo que sí resulta aleatorio es cuál es el rendimiento de cada una de las parcelas, que serían los valores de Y. Entonces y aclara que en estas condiciones X es una variable no aleatoria, ¿sí? Que toma los valores prefijados en cada medición. Bien. Que toma los valores prefijados en cada medición, pero Y sí es una variable aleatoria por la naturaleza, Y sí es una variable aleatoria por la naturaleza del experimento. Es posible hipotetizar además una relación de causalidad entre ambas variables, pero como los valores de X están fijados de antemano, la única dirección en la que es posible la causalidad es que X cause a Y, se suele decir. Hasta acá estamos diciendo que lo que vamos a hacer es un modelo donde Y va a ser función de X. ¿Ok? El punto X se genera a mano o por computadora un diagrama de dispersión de la variable, ¿sí? De la variable Y versus la variable X, en la que están representados los pares. Yo no lo voy a hacer a mano. De hecho, si quieren les digo cómo se hace en R, así lo charlamos un minuto. Tengo que ver. Comparto un toque la pantalla. Espero. Esperen que tenía 3 ventanas de R abiertas y no sabía por qué. Ahí está. Bueno. ¿Ven R? Sí. Cero, cero, cero. ¿Se ve R bien? Sí, ahí se ve. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es guardar los valores de X y de Y, ¿sí? X lo voy a guardar como un vector de valores, que son en este caso 0, 0, 0. Son 2 unos, 2 3 y 3 4, ¿no? Si no me equivoco son esos los valores. Después, Y, todavía no corrí nada, simplemente estoy escribiendo el script, ahora chequeamos. En Y vamos a poner, así ya lo tenemos para el resto de la clase. 1.76.580, 4.12.337, 5.97, 8.27. Chequen ustedes, en todo caso lo estoy copiando bien. 8.61, 4.47. 803, 9,4. Rendimiento por unidad de área, y supongo que, no sé, ni dije cuáles son las unidades, pero debe ser toneladas o lo que sea de algún cultivo. Bueno, este sería el de Y y el de X, ¿ok?
los voy a correr. Chequear que todavía, si esto es X, esto es Y. ¿Estamos? Entonces, lo primero que pide el ejercicio es un diagrama de dispersión, que es una de las herramientas básicas a veces para tratar de analizar la existencia, o sea, analizar si existe una relación lineal entre variables. Lo que vamos a hacer es un plot. Y básicamente eso es a lo que debería llegar si hicieran el dibujo. ¿Sí? X, Y, marcan como, qué sé yo, como marcan por ejemplo el punto 0, 1,76, ese punto será este de acá. ¿Sí? El 0, que corresponde, o sea, acá sería el segundo 0 con el 5,8 es este valor de acá. El tercer 0 con el 4,12, no, el 5,8 es este, el 4,12 es este. ¿Sí? Y así para los del 1, los del 3 y los del 4. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente acá encontrar una relación no es tan fácil, digamos, son muy pocos datos. Si normalmente uno trabaja con tan pocos datos, no es la idea, ¿sí? Pero incluso sí, uno vería una tendencia a que hay una relación creciente, ¿sí?, entre las dosis de fertilizante y el rendimiento. ¿Estamos? Eso es lo que les pide el punto A. ¿Nos trae alguna duda? No, perfecto. Y en el punto B dice analizar solo en base al observado en el gráfico si puede suponerse una correlación significativa entre ambas variables y si la misma es directa o inversa. Parece adecuado representar la relación mediante una ecuación lineal. Por diciendo que son pocos datos, ¿sí? De todo eso, perdón, ahí. Cuando yo cambio de ventana, ¿a ustedes les desaparece el R o siguen viendo R? Creo que se pone negro. Ah, Al menos a mí se me pone negro la pantalla. ¿Hay una manera de evitar eso? Bueno, no sé. A ver. Entonces, de todo eso lo más fácil de decir es lo que decíamos recién, ¿no? Como que si hay una relación, la relación probablemente es una relación creciente, una relación directa, ¿no? Pareciera ser para valores más chicos de X, o sea, básicamente cuando no se fertiliza, hay menos rendimiento que para valores altos, ¿sí? De todas maneras son muy pocos datos y hay mucha variabilidad, con lo cual si hay una relación significativa o no, no es tan obvio, ¿sí? Para que haya una relación significativa, o sea, para estar seguro de que hay una relación muy significativa, que me tendría que encontrar y un montón de puntos muy amontonados alrededor alrededor de una supuesta recta, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Voy a generar al azar otra variable, una variable, no sé, U. 2 más 3 por la variable X. Me parece que no estás compartiendo. ¿No estoy compartiendo? Descompartí. Bueno. Sí, yo veo el pizarrón ahora. Perfecto, entonces para que lo comparto de vuelta. Gracias por avisar. Me gustaría que quede cuando, bueno, me corro, pero bueno. Sí, creo que hice clic sin querer en parar de compartir. Ok, bien. Voy a generar, para que vean la diferencia, voy a generar al azar una variable distinta que sea 2, a ver, primero hagamos lo más básico, que sea 2 más 3 por X, ¿sí? 2 más 3 por los valores de X. ¿Qué se imaginan que va a aparecer si hago un gráfico de X con la variable U en vez de con la variable Y? Una función lineal. Claro, como los puntos van a caer todos sobre una recta, ¿no? O sea, no voy a ver la recta porque en realidad son solo 10 puntos, pero esos 10 puntos van a estar todos sobre una recta. Y sí. De hecho, se ven 4 puntos porque acá en este 0 hay 3 puntos todos juntos. Si acá hay 2 puntos juntos, acá hay 2 juntos y acá hay 3 juntos. ¿Ok? En general, obviamente, las relaciones nunca son directas. Lo que uno se encuentra siempre es con algún grado de dispersión respecto... Espero que alguien quiera entrar. Con algún grado de dispersión respecto a ese valor central que daría la recta. Entonces, en general yo acá podría agregar un error, podría poner un error con distribución normal para ir a los que son los supuestos usuales del modelo de regresión, que sería R-norm. ¿Sí? Con R-norm puedo generar errores. Tengo que generar 10 errores, porque tengo 10 datos.
media cero, y el desvío lo voy cambiando para que vean cuál es la diferencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pongo un desvío bajo, lo de bajo es relativo igual, pero pongámosle 0,01 para ver qué pasa. Ahora lo que hice es a cada valor de x no solo lo multipliqué por 3 y le sumé 2, sino que le agregué cierto número, ¿sí? Que he generado en forma aleatoria o pseudo aleatoria en realidad. Después, si hacen actuarial, ahí hablaremos de qué son los números pseudo aleatorios. Si ahora con el gráfico, los puntitos, bueno, como que apenitas algunos como que se movieron. Vamos a ponerlo un poquito más porque por lo visto es muy poco el desvío. Ven que ahora los puntos están como alrededor de ese valor central, algunos más grandes, algunos más chicos, ¿sí? Incluso podemos poner hasta, se ve que hasta se banca más esto. ¿Sí? Ahora ahí, no, ¿qué pasó? Me tiene un error. Ven que es como que alrededor de cierta recta, que básicamente es la recta 2 más 3x, como que hay valores que son un poquito más grandes o un poco más chicos. Ah, me faltó un pared. ¿Se entiende? Si yo viera algo así, digo, sí, está clarísimo que hay una relación significativa, una relación fuerte entre las variables. ¿Ahí estamos de acuerdo? Igual si yo le pongo un desvío mucho más grande, qué sé yo, 10. Me cuadro con esto. Sigue habiendo una recta, ¿sí? Sigue estando la recta 2 más 3x, ¿sí? De hecho hasta podría, ahora sí, la puedo dibujar si quiero. Creo que es así. No. Ok. 3. Quiero ordenar el origen. ¿Qué estoy haciendo mal? A ver, estoy haciendo el lío. A ver, 3 por 4, 12 más 2. No, me están dando números raros. ¿Qué valores tiene? ¿Por qué es tan grande? A ver, esperen, a ver que no, ahora entiendo qué está pasando. Querían dar valores negativos también. En la U. 2 más. A ver, esperen un minuto. Tengo números como menos 5 o algo, entonces 2 más 3. Por eso, 2 más 3x, por eso debería incluir números negativos. Ok. Y ahora creo que la recta, no, está bien, entonces la había puesto bien al principio. Bueno, listo, ya está. Ya me puse de acuerdo conmigo mismo. No sé qué estaba pasando. Pasa a veces que uno no sabe lo que pasa. Entonces vamos de vuelta. Si yo hago, por ejemplo, si le pongo errores con un desvío muy grande, y que por lo tanto van a ser muy diferentes entre sí, sigue estando como base la relación 2 más 3x, ¿sí? Que básicamente es esta recta, pero los errores son tan grandes que como que de alguna manera lo apagan, porque si yo les pongo la recta, por ahí lo ven. De hecho, ¿qué pasa si si le pongo 100 de desvío? ¿Sí? Con el gráfico, y ustedes ven alguna relación ahí. ¿Ven alguna relación entre las variables? No mucho. No, no mucho o no nada casi. Fíjense que igual estos valores fueron generados haciendo 2 más 3 por el valor de x más un error aleatorio, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Es tan grande la dispersión del error que se comió esa relación. O sea, la recta sigue estando de base, los datos están generados con esa recta, pero fíjense, claro, con esta escala, fíjense que la recta se ve casi horizontal, que es un tema de escala, obviamente, pero se ve casi horizontal y justamente la escala se pierde
por el hecho de tener errores muy grandes. ¿Sí? Si yo tengo, pongo ahora de vuelta, errores muy chicos, ahí sí se ve la relación, claramente. ¿Sí? Y están básicamente esos errores, esos puntos alrededor de la recta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la idea? Entonces, con los datos que teníamos, originales, y bueno, no es ni una cosa ni la otra, ¿no? De hecho, la relación no es que sea 2 más 3x, yo implementé lo de 2 más 3x. Sí, o sea, volvamos a, esto era el original. Acá como que la relación está ahí como mitad de camino, ¿no? No es una novedad, pero se ve cierta relación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ahí? Si es que hay una correlación, la relación es directa, digamos, es creciente, y dice si parece razonable ajustar un modelo lineal. Bueno, en principio, por lo menos lo que no hay es una clara tendencia, por ejemplo, a que primero suba y después bajen y cosas por el estilo, con lo cual podría tener sentido, sí. Ninguna de estas respuestas tiene que ser tampoco una cosa taxativa, a menos que los datos realmente fueran como acá. Y entonces, bueno, ahí sí, está claro que sí, que la respuesta sí a todo. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Vamos al C, ¿sí? Que pide el coeficiente de correlación muestral. ¿Sí? Comparar los resultados obtenidos con el análisis del punto anterior. Vamos a, entonces, ver cómo se hace el coeficiente de correlación. Yo ahora después voy a usar R para facilitar las cuentas. Pero vamos a ver cómo sería. El coeficiente de correlación muestral sería el coeficiente de correlación lineal. Solo que, en vez de ser un coeficiente de correlación lineal de una distribución de probabilidad, es... Así como tenemos la varianza de una distribución y tenemos la varianza muestral y tenemos la esperanza de una distribución de probabilidad y su equivalente muestral, que es el promedio, ¿sí? O la media aritmética, bueno, existe la covarianza muestral, así como existe la covarianza T, digamos, de la distribución, para que se vea un poco oscuro, y existe el coeficiente de correlación muestral también. ¿Qué va a ser el coeficiente de correlación muestral entre dos variables? Va a ser la covarianza entre esas dos variables, ¿sí? La covarianza dividido el producto de los desvíos, ¿sí? Ese producto el producto de los desvíos van a ser los desvíos muestrales, ¿sí? Sx, Si, ¿sí? De hecho, la covarianza muestral a veces se le llama, no sé si no se en presentación en la clase, no me acuerdo ahora, Sxi. ¿Ok? Entonces, los desvíos, ¿cómo se calculan? Con la varianza muestral. ¿Sí? No hay mucha vuelta. ¿Sí? Sx y Si son lo de siempre. Sx, o sea, S cuadrado X, que va a ser 1 sobre n por la suma de xy menos x raya al cuadrado. Acuérdense que hay una manera más fácil de calcular esto, que es 1 sobre n por la suma de xy al cuadrado menos x raya al cuadrado. Esa fórmula alguna vez la vimos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es lo mismo, pero se puede calcular. Para I lo mismo. ¿Sí? Lo mismo, la misma cuenta que he hecho con las IES, me va a dar ese cuadrado I. ¿Ok? Las raíces cuadradas van a ser los desvíos. Y ese xy, si la covarianza muestral, es 1 sobre n por la suma de xy menos x raya por y sub i menos y raya. ¿Sí? No le pego al brillo. ¿Ok? Esa cuenta la pueden hacer. ¿Qué sería hacer esta cuenta? A ver, básicamente. Primero, obviamente, necesito x raya y y raya. ¿Sí? ¿Qué hago? Sumo todos los datos, divido por n. ¿Con eso hay alguna duda? Acá voy a usar el comando min, ya sé que no están viendo, pero para abreviar. El promedio de las x es 2. El promedio de las y es 5,98. O sea que raya es 2 y raya es 5,98. ¿Ok? Así que, ¿qué tendrían que hacer para calcular esto? Si lo quieren hacer, ahora les doy una fórmula alternativa, pero si lo quieren hacer directo, ahora
ahora deducimos una fórmula alternativa, porque no me la acuerdo y mejor así de paso repasamos un poquito. Lo que tendrían que hacer es, primero centrar los datos, ¿no? Es decir, yo tengo todas las X y todas las Y. 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, etc. ¿Qué tendría que hacer primero? Bueno, con las X hacer X menos Y raya. XY sería menos Y raya. Es decir, 0 menos 2, 0 menos 2, 0 menos 2, 1 menos 2, 1 menos 2, 2 menos 2, 0, 0, y así hasta terminar. Después tendría que hacer todos los y subir, que no me acuerdo los valores, pero por ejemplo los primeros son 1,76, 5,80. Bueno, a cada uno le voy a restar el y raya correspondiente. El y raya, ¿sí? Y subí menos y raya. 1,76 menos 5,98, no tengo idea. Menos 4,22. Bueno, acá lo mismo, 5,80 menos 5,98 menos 0,18 si no me equivoco. Y así seguir. ¿Y ahora qué harían para terminar de calcular esto? Tenés que multiplicar a las dos, o sea, para cada valor Perfecto. de x1 menos x raya por y menos y raya. No me entró, pero digamos, ahora tendría que hacer esta por esta, o sea, que tendría los x y menos y raya, por y sub y menos y raya. Multiplico estas dos, qué sé yo, este por este, por ejemplo, da 8,44. Y así con todos. Y ahora es sumar y dividir por n. O sea, sumar y dividir por 10, o sea, hacer el promedio de estos números. Eso va a ser el SXY. ¿Se entiende? Ahora les digo cuánto da. Y la fórmula esta de la covarianza muestral era así porque así era la de la covarianza y no me la acuerdo, o era por otra razón. Es como, fíjense que es como un análogo de... A ver, por qué el S cuadrado de X es así? Y porque la varianza es la esperanza se traduce en esto, ¿no? Promedio. Sumo y divido por n. Y era la esperanza de quién? De X menos la esperanza de X, o sea, el M1, el aumento de orden 1, al cuadrado. ¿Sí? De ahí que salía que la varianza muestral era como la misma cuenta, solo que en vez de la esperanza tengo X raya, igual al cuadrado, todo igual, y en vez de tomar esperanza lo que hago es calcular un promedio. Porque acá es una muestra, son números. Entonces acá es la misma idea. ¿Qué era la covarianza? Era la esperanza de X menos la esperanza de X por Y menos la esperanza de Y. ¿Sí? Entonces misma idea. Acá a X le resto la esperanza, o la media en este caso que es muestral. Lo mismo con la Y, multiplico y a todo eso le tomo la esperanza, que es de vuelta hacer el promedio. ¿Se entiende? Esa es como la motivación de esa fórmula. Y se puede probar que eso es un estimador. Después, si uno lo quiere pensar en términos de estimación puntual, para n grande, como mínimo eso es un estimador consistente de la varianza. ¿Sí? Probablemente tenga un... No sea sesgado, así como este tampoco es sesgado, pero probablemente es un estimador... Pero es un estimador consistente. ¿Se entiende? Así que igual tómelo como una definición y listo. ¿Ok? Así que si después multiplican esos valores y hacen el promedio, les da. Igual ahora buscamos una fórmula alternativa un poco más simple, pero les digo cuánto da esto. Esperen que alguien quiere encontrar. A ver. Esto da. Si a X le resto la esperanza de X. Y ahí le resto la esperanza de Y, la media de Y. Y multiplico. Ok, 8,44, etcétera, etcétera. Si tomo el promedio de esos valores. $2,798. 2,798. ¿Sí? Y si hacemos, ya que estamos, les digo cuánto dan los S cuadrado de X y de Y. El S cuadrado de X da 2,8.
Esperen que voy a... Esperen que borro un poco, que no se quede nada. SXY, o sea, la covarianza muestral es 2,798. Ese cuadrado de X, la varianza muestral de las X es 2,8 y dice X2 y la de las Y da 5,84, 5,85. Bueno, si meto esos valores acá, que ojo, acá pegan las raíces cuadradas de estos valores, obtengo el RXY. RXY, en este caso, voy a XY dividido 0,69 aproximadamente. ¿Sí? Recuerden que esto es el coeficiente de correlación muestral. ¿Me dice algo ese 0,69? ¿O me confirma algo todo lo que estuvimos charlando? ¿No te dice que tienen como cierta correlación lineal porque está como cerca de 1? Exacto, o sea, recuerden que el coeficiente de correlación lineal, el teórico, no el de la distribución, pero este tiene las mismas propiedades, daba siempre entre -1 y 1. ¿Sí? En particular el signo, al igual que el signo de la covarianza, que acá también igual daba positiva, me dice si la relación, si en caso de haber correlación, si esa correlación es directa o inversa, si es positiva o negativa. Pero a diferencia de la covarianza, que por una cuestión de que hay que ver cuál es la escala, ese 2,798 puede ser un número de una covarianza muy alta o puede ser una covarianza muy baja, el coeficiente de correlación lineal, al estandarizar en base a los desvíos, es un número que tiene, la magnitud me dice algo, ¿sí? Y como ese número da entre -1 y 1, en particular como es positivo de entre 0 y 1, cuanto más cerca esté de 1, más fuerte es la correlación. O sea, me está hablando de que existe una correlación, ¿sí? No es una correlación re fuerte. Además, después le vamos a hablar del R cuadrado, y veríamos que es una correlación moderada, ¿sí? Nada del otro mundo, ¿sí? Pero hay una correlación. ¿Sí? Como que, y se ve, es lo que se ve en el gráfico, como que sí, como que cuando crece, crece, cuando decrece, decrece la otra, pero tampoco es una cosa tan obvia a nivel gráfico, ¿sí? Seguro que si hacemos la misma cuenta para datos como esos donde los puntitos caían muy cerca de la recta, este número da 0,90 y pico o 0,99 o algo por el estilo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Hay alguna duda? O sea, respecto a la pregunta era eso, calcular el coeficiente de correlación muestral y comparar los resultados obtenidos con el análisis que habíamos hecho en base al gráfico de dispersión. ¿Ok? Antes de seguir, les quiero hacer una cuentita para buscar una fórmula alternativa para la covarianza. Esperen que corto acá. Yo les dije, la covarianza muestral es, digo, para que también tengan como la técnica para buscar fórmulas alternativas ustedes por su propia cuenta, ¿sí? Cuando tengan algo por el estilo. Yo dije que la covarianza es 1 sobre n por la suma de las xy menos x raya por y sub i menos y raya. Obviamente, la suma es desde i igual no hasta n, no lo voy a escribir todo el tiempo, pero para tenerlo presente, que bueno, que todo lo que no depende de ahí va a ser constante. Entonces, ¿qué es lo primero que harían para buscar una mejor fórmula para esto? Una fórmula de cálculo más cómoda. ¿Distributiva? Sí, distributiva, exacto. Así como con el s cuadrado se hace el cuadrado, acá podemos hacer la distributiva. Bien. Y después aplicamos propiedades de la sumatoria y vemos qué pasa. Entonces yo voy a tener, en esa distributiva voy a tener xy por y sub i
xy por menos y raya, o sea, menos y raya xy. Esta con esta me va a dar menos x raya y sub i. Y al final, como siempre, nunca termina de casarme el espacio. Menos x raya por menos y raya es más x raya y raya. ¿Ok? Y ahora obviamente puedo separar la suma. Es la suma de esto, menos la suma de esto, menos la suma de esto, más la suma de esto. En esa suma, bueno, vamos despacio. Sería 1 sobre n por la suma de xy por y sub i, menos la suma de y raya por xy, menos la suma de x raya por y sub i, más la suma de x raya por y raya. ¿Ok? Y ahora, suma de xy por y sub i es suma de xy por y sub i. Si lo dejamos así. 1 sobre n, suma de xy por y sub i. Ahora, ¿qué puedo hacer acá? Menos suma de y raya por xy. Sacar el y raya, porque es una constante. El índice de la suma es y raya, si bien adentro tiene otra sumatoria, lo que sea, y raya no depende de y, así que lo puedo sacar afuera. Me queda menos y raya suma de xy. De la misma manera, acá me queda menos x raya suma de y sub i. ¿Ok? Y de la misma manera, acá me queda más. No, ¿y acá qué me queda al final? No es una n porque es una constante. Exactamente. N, x raya que sí. Esto no depende de i, así que es constante, entonces lo sumo 9 veces, es n x raya y raya. ¿Sí? ¿Ahí estamos? Bueno, lo más por ahí esto creo que hasta ahí habrían llegado sin mucho problema. Creo que lo más por ahí que puede ser engañoso es esto, no darse cuenta que en realidad es siempre lo mismo. Porque yo, por ejemplo, nx raya es lo mismo que, si yo separara así, ¿no? Si yo dijera nx raya, es lo mismo que decir qué cosa. Suma de xy. Claro, si multiplico la medida por n me queda la suma, ¿no? O sea que nx raya en realidad es esto. O sea que acá tengo lo mismo que acá, el signo es distinto, ¿no? Pero tengo nx raya, es como decir suma de xy, y multiplicado por y raya. Acá lo puedo ver de la misma manera, nada posible, la n la juntaba con y raya. Es decir, esas sumas las puedo escribir como n por el promedio. ¿Sí? Por ahí es como lo más que uno puede tardar en darse cuenta de que se puede hacer eso. Porque, si yo lo dejo ahí me quedo con esta fórmula que es mucho más horrible que la que tenía al principio, ¿no? Estamos tratando de justamente llevar una fórmula más sencilla, por eso hacemos esto. Entonces, si yo me doy cuenta que esto sería y raya por nx raya. Y esto de acá es x raya por n y raya. En el fondo, en los tres términos lo que tengo es n por x raya por y raya. ¿Estamos de acuerdo? Como tengo dos restando y uno sumando, me queda uno restando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven eso? O sea, esto es 1 sobre n por la suma de xy por y sub i menos n x raya y raya. Y ya que estamos, puedo distribuir el 1 sobre n y ¿qué me queda? 1 sobre n suma de xy por y sub i. No sé si van a ver ahí abajo. Sí. Ven ahí abajo, ¿no? Bueno, me dicen si no. Y 1 sobre n por esto se me va el n. O sea que sería esto menos x raya y raya. ¿Sí? Fíjense que esto guarda una analogía con la cuenta que hicimos cuando hicimos lo de la covarianza. Acá tengo x por y este 1 sobre n suma sería como tomar la esperanza en la versión probabilística de esto. Sería como la esperanza de x por y la x raya y la raya vendrían a estar en lugar de la esperanza de x por la esperanza de y. Que es la fórmula de cálculo de la covarianza de una distribución, de un vector. ¿Se acuerdan? ¿Ven el parecido? Pero bueno, con estas ideas pueden, de esta manera también pueden encontrar la fórmula, ver que la fórmula de ese cuadrado la podemos hacer de tal manera y todo eso. ¿Sí? Así que para el cálculo en general lo más práctico es usar esto. Es decir, en vez de centrar las variables y toda esa tablita que hicimos, yo tenía las x y las y, directamente multiplico las x con las y, tomo el promedio de esos y eso es esto acá. Y después resto las medias. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con eso?
¿Alguna duda? Eso sería solo el numerador, ¿no? Eso es claro, eso es la covarianza, es el numerador del coeficiente. Exactamente. ¿Estamos? Perfecto, gracias. Bien. Bueno, en los puntos que sigue, D y E, lo que hace es, o sea, este ejercicio es solamente sobre correlación. Ahora después vamos a pasar a alguno que haya que calcular, que haya que estimar un modelo. Pero en los puntos que sigue lo que me pide es comparar, hacer el mismo análisis, pero en vez de entre la variable y la variable x, la variable y con otra variable, ¿sí? Que es z, que representa la dosis de un pesticida que se aplicó, el otro era un fertilizante, y que también los valores son determinados de antemano, etc. Y después me pide que haga lo mismo con la variable w, que es z al cuadrado. ¿Sí? ¿Esto con qué tiene que ver? Con la posibilidad de incorporar, porque dice, bueno, pero el modelo lineal es medio limitado, ¿no? Uno quiere como incorporar otras formas. Bueno, justamente, si bien tiene sus limitaciones, me permite incorporar por ejemplo, una función cuadrática. ¿Cómo? Y bueno, la variable z, sus valores los elevo al cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, no voy a hacer todas las cuentas de vuelta, simplemente, si quieren, miramos los gráficos un minuto. Así pasamos a otro ejercicio. ¿Qué estoy haciendo? Que no tiro. ¿Están viendo el R? Bueno, no, ahora. ¿Están viendo el R? Sí, ahora sí. Perfecto, gracias. Entonces, Z son los valores, esperen que no. 0, 1, 0, 2, 0. 0, 1, 0, 2, 0. Si me pongo alguno más me avisan. 3, 2, 3, 2, 2. 3, 2, 3, 2, 2. Ahí está. Esa es la variable Z. ¿Sí? En el punto D que me pide que haga todo de vuelta lo mismo con la variable Z. Bueno, ustedes después completen las cuentas, ¿sí? Así más o menos un poco. Yo simplemente les voy a hacer los diagramas de dispersión, en inglés se llaman scatterplot, scatter con doble T, por si a alguno le interesa, digamos, o lee bibliografía en inglés. Leer esta matemática en inglés no es muy difícil, no tiene que ser un par de palabras básicas, con lo cual aprenderse esas cosas está bueno. Si yo ahora tomo Z como variable, digamos, la variable independiente, la variable explicativa ahí como la variable a explicar, el gráfico me da bastante distinto al que teníamos antes. ¿Sí? No se ve tan clara la relación. Si hubiese una relación, pareciera ser que es creciente, pero tampoco se ve tan claro. ¿Sí? Y, bueno, a partir de ahí, ustedes traten de... Esperen que alguien se quiere entrar. Okay. A partir de ahí, ustedes hagan las cuentas y vean si se condice con lo que dice el gráfico. ¿Sí? Y además, me pide el punto E, que vuelva a repetir todo una vez más, pero con una nueva variable W, pero la variable W simplemente es Z al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer las cuentas? ¿Qué voy a hacer? La variable W, ¿qué valores voy a tomar? ¿Cuáles van a ser los 10 valores de W? Son los de z elevados al cuadrado. Exacto, es eso, ¿sí? Va a ser 0, 1, 0, 4, 0, 9, 4, 9, 4, 4, ¿ok? Obviamente yo a ganarle directamente puedo decirle que WZ al cuadrado y va a ser eso, ¿sí? Si se fijan, como un poco... si se fijan, si yo acá me pongo que W lo que hizo fue eso, ¿ok? Pero es simplemente eso. Y ahora lo trato como una nueva variable, ¿sí? Pero en el fondo que estoy analizando la relación entre y z al cuadrado. ¿Se entiende? Como para ver que hay como otras posibilidades. Si veo el plot, no me acuerdo por qué puse este ejercicio, pero... Bueno, no se ve muy distinto al anterior, ¿sí? ¿Qué sé yo? Lo mismo. Hagan las cuentas, y las cuentas ya serían por esos valores, o sea, por la de la covarianza, los desvíos, etc. ¿Estamos?
¿Sí? Puedes volver a hacer lo mismo y ver si funciona o no funciona. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, todo eso sería el punto 1. ¿Estamos de acuerdo? A ver. El ejercicio 2 es más bien teórico. ¿Sí? Vamos a charlar un poco. ¿Sí? Algunas cosas ya las vimos en clase, pero algunas no. Así que vamos a charlar un poco de todo eso. Entonces el ejercicio 2 es un poco más bien teórico, de donde uno saca las fórmulas de los estimadores, en mínimos cuadrados, etc. Y después me pide que aplique el ejercicio 3 básicamente me va a pedir que use esas fórmulas para estudiar el modelo. ¿Sí? Para estudiar los datos que tenía en el ejercicio anterior. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver. Vamos a ir viendo algunas y después podemos ir haciendo a veces el 2 y el 3 un poco en paralelo. En el ejercicio 2 me dice, tengo n variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, u sub 1, u sub 2, u sub n, no observables, ¿sí? Esos son los errores, son los que hacen que la relación entre mis variables no sea exactamente lineal, sino que los valores de i se desvíen de esa relación lineal, y yo asumo que la relación lineal existe, pero que como existen otras causas, que básicamente están guardadas en estos valores que no observo, es que los puntos algunos quedan por encima y algunos quedan por debajo de la recta. ¿Ok? Y dados valores fijos x1, xn, ¿sí? x1, xn, fijas, no son aleatorias, ¿sí? Y se observan variables aleatorias i1 y n, ¿sí? i1 y n sí son variables aleatorias, que no necesariamente estamos diciendo que sean tal vez independientes, pero no que sean idénticamente distribuidas, ¿sí? Porque en realidad así siguen la relación i sub i igual alfa más beta por xi más u sub i. ¿Ok? Eso para cada i desde 1 hasta n. Es decir que i1 es alfa más beta por x1 más u sub 1. i2 es alfa más beta por x2 más u sub 2. Que es un poco la cuenta que hice yo al principio cuando inventé esta nueva variable que tenía los errores aleatorios. ¿Ok? Donde alfa y beta son parámetros desconocidos que se desea estimar. Y las u sub i son normales con media 0 y varianza sigma cuadrado, ¿sí? Entonces, alfa, beta, sigma cuadrado incluso son parámetros desconocidos. Y los quiero estimar, ¿sí? El punto A lo que pide es hallar los estimadores de mínimos cuadrados de alfa y beta, que son los valores alfa sombrero y beta sombrero que minimizan la suma de cuadrados de los residuos, ¿sí? Esa suma de i menos alfa menos beta por xi al cuadrado. Eso está hecho en clase, no sé si hay alguna duda con eso, ¿sí? Pero si no les recuerdan la fórmula, sí, listo. ¿Hay alguna duda con el método de mínimos cuadrados? Eso sí está hecho en clase, estoy seguro. La fórmula para beta, yo creo que les di esta. Sobre... No sé cuál fórmula les di. ¿Puse esta? ¿Para beta? ¿Es lo mismo que B sub 1 sombrero? ¿Beta sub 1? Sí, porque usé otra notación. Claro, sería B sub 1 sombrero. O sea, yo ahí puse B0, beta 0 y beta 1 puse seguramente en la clase. Tengo anotado uno que dice sumatoria de xi y sub i menos n por x raya y raya sobre la sumatoria de las xi al cuadrado menos n por x raya al cuadrado. Ok, ¿les suena algo eso? Es lo mismo, ¿no? Claro, es toda la cuenta que hicimos antes. O sea, esto en realidad se puede poner de muchas maneras. Lo puedo poner así, esta es una forma.
Si yo divido numerador y denominador por n, ¿qué me queda? Como para tener otra fórmula alternativa. Si arriba y abajo divido por n, cosa que me daría lo mismo, ¿no? Si divido los dos por n. Arriba, ¿qué me queda al dividir por n? La covarianza de XY. Claro, la covarianza muestral, SXY. Y abajo, al dividir por n, ¿qué me queda? El s cuadrado de las x. Ok, o sea que esta es otra fórmula posible, creo que es lo mismo. Y si acá, si a esta, en vez de dividir por n, lo que hago es simplemente usar las otras expresiones, aparecería suma de xy por y sub i menos n, x raya y raya, que es la cuenta que hicimos hoy, el anteúltimo paso, ¿no? Antes de dividir por n. Y abajo me quedaría el desarrollo de eso también, que es suma de xy al cuadrado menos n por x raya al cuadrado. ¿Sí? Todas esas fórmulas son equivalentes. ¿Sí? Y por ahí, digo, ustedes anoten, si quieren anótenlas y tengan todas anotadas, total, van a poder ver una hoja de fórmulas. Porque de hecho no voy a poder evitarlo. Y además porque no les hago aprender tantas fórmulas de memoria. Pero me interesa más que tener un millón de fórmulas que entiendan las relaciones entre unas y otras. ¿Sí? ¿Se entiende que por qué todo eso es lo mismo? ¿Sí? Y después puede ser que en clase yo sí llamé beta 0 y beta 1 en vez de alfa y beta, pero sería lo mismo, ¿no? O sea, este sería el beta 1 sombrero. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda con esto? Porque es todo lo mismo. ¿De dónde sale cualquiera de esas fórmulas? Bueno, sale de resolver, digamos, de plantear el método de mínimos cuadrados, de minimizar la suma de cuadrados la suma de cuadrados residual. Eso implica derivar esa suma respecto de alfa, respecto de beta, igualar a 0 las dos cosas y despejar alfa y beta. ¿Sí? Eso lo hicimos en la clase teórica, no sé si está claro. Bueno, eso es la fórmula para beta. Y la fórmula para alfa da, en realidad uno podría escribir una fórmula más complicada, pero en realidad lo que termina dando es que alfa sombrero es, o beta 0 sombrero, ¿sí? Si quieren usemos esa notación, es y raya menos beta sombrero por x raya. O sea que una vez que estimé beta, lo uso para estimar alfa y ya está. Esa es como la manera más simple de escribir la fórmula. Obvio, si yo donde dice beta pongo esta expresión, tengo una fórmula, pero no importa. Abreviemos. ¿Hasta ahí alguna duda con eso? En la clase está hecho el desarrollo de eso. ¿Sí? Entonces, ya que estamos en el punto 3, ¿sí? Esto es el punto 2a, pero en el punto 3 me va a pedir que use las expresiones deducidas en el punto 2 y los datos del punto 1 para estudiar el modelo y sub i igual beta 0 más beta 1. Acá sí usé beta 0 y beta 1, no sé por qué. xy más u sub i, donde los u sub i siguen una distribución normal 0, 4, o sea, podría ser conocida, bueno, para i de 1 hasta 10. ¿Sí? Y en particular me dice que estime por mínimos cuadrados beta 0 y beta 1, así como sus varianzas. ¿Sí? Lo de las varianzas ahora lo charlamos. Dar la distribución de cada uno y usarlas para obtener sendos pivots. Los pivots, bueno. Beta 0 y beta 1, ¿cómo hago la estimación de beta 0 y beta 1? Usando los datos, o sea, la idea es usar los datos del punto 1, así que teníamos la y la x. ¿Cómo voy a hacer la estimación? No hay mucha vuelta. Tengo que hacer estas cuentas. Así que ya charlamos cómo hacerlas. ¿Sí? Puedo hacerlas así, puedo pensar. Yo tengo guardado, ahí en las cuentas que hice, se fijan abajo, ahora les muestro, lo que tengo guardado es la covarianza y la varianza de las x, bueno, y de las y, que acabo de usar la de las x. ¿Ok? Y tengo las medias también, o sea que básicamente puedo sacar enseguida beta sombrero y después uso esta cuenta para hacer el alfa, ¿sí? O el beta 0. ¿Ok? Es decir, que acá me daría beta 1 sombrero es la covarianza, yo voy a usar la de covarianza sobre varianza, pero no hace falta que lo hagan dividido por n. La covarianza daba la habíamos hecho, esa era 2,798. ¿Sí? Y la varianza de las x es 2,8. ¿Sí? Si divido, fíjate que eso es casi 1. Si yo divido esos dos,
es 0,9992. ¿Ok? Esa sería la estimación de beta 1. Una vez que tengo la estimación de beta 1, que sería el beta de acá en mínimos cuadrados, estimo beta 0, que sería el alfa. ¿Sí? Como haciendo y raya menos 0,992 por X raya. ¿Ok? Y raya es 5,98 y X raya es 2. O sea que beta 0 sombrero es Y raya 5,98 menos 0,9992 por 2, que es X raya. ¿Estamos de acuerdo? Menos y eso me da 3,98. 3,98 sería la estimación del beta 0. ¿Sí? A veces esto se escribe así, se pone que el I estimado es 3,98, o sea, el beta 0 estimado, más 0,992, que es el beta 1 estimado, por X. ¿Sí? Esa es una de las expresiones posibles. Si yo no escribo la I, ¿sí? Bueno, si yo no escribo el sombrero de la I, puedo escribir todo esto, pero lo que escribo acá, la otra opción es no poner el sombrero de la I, y acá poner, bueno, más el residuo. Sí, voy a borrar que ya hay mucha cosa. ¿Sí? Más el residuo. ¿Sí? Donde el residuo es simplemente es eso, es la diferencia entre I y I estimado. ¿Sí? Es decir, es la diferencia entre el I que observé, ¿sí? Y el I que predigo usando este modelo. Es decir, si yo acá meto XI, como si a X le pongo 0, predigo que cuando X es 0, la I tiene que dar 3,98. ¿Sí? Si se fijan en los valores que teníamos, cuando X era 0, la I no daba 3,98. En un caso daba 1,76, en el otro daba 5,8 y en el otro 4,12. Bueno, todas esas diferencias son los residuos correspondientes a las tres primeras observaciones. ¿Se entiende? Cuando el residuo es positivo es porque el punto cayó por encima de la recta de regresión estimada, y cuando el residuo es negativo es porque el punto cayó por debajo de la recta. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda? Esto sería el punto, o sea, estamos haciendo el punto 3, que es hacer las cuentas con los datos del punto 1, mientras vemos el punto 2. ¿Sí? Hasta ahora vimos el punto 2A. Estos sí son los que Los del punto 1. observaste. Sí, sí, los del punto 1, exactamente. Ok. Sí. O sea, el punto 3 de la guía es usar las fórmulas que salen del punto 2, que es más bien teórico, para hacer las cuentas con los datos del punto 1. ¿Estamos? En el punto, vamos a ver el punto B y el C. Profe, tengo una consulta. Y decimos. Cuando dice la distribución de cada uno y los dos pivotes, ¿a esto no le damos bola? Porque creo que aparecía en otro punto y lo busqué y no puedo encontrar nada. Ahora vemos cómo sigue. Lo que pasa es que todavía estamos viendo cómo las cuentas. O sea, nos faltan algunas cosas del punto 3. ¿Sí? Dale, buenísimo. Todavía Gracias. estamos en el punto 2, nos faltan algunas cosas. Veamos lo que sigue en el punto 2. El B, el C, el D, bueno, y el E puede ser también, que tienen que ver con propiedades de los estimadores, con analizar las propiedades un poco de estos estimadores. Entonces, a ver, voy a ir a esta fórmula. El punto B me dice verificar que beta de mínimos cuadrados, es el ítem B, el beta sombrero, digamos, o sea, el beta 1 sombrero, el de la pendiente, se puede expresar como suma de I sub I, de WI por I sub I. Y que WI es, básicamente es esto.
Así que eso es WI. Sí, bueno, sin el... Así sería en realidad. Sí, está ahí. Sin la suma esta. Y por lo tanto es un estimado lineal. O sea, ahora vamos a ver qué implica eso, ¿sí? Pero esta cuenta es importante de hacerla porque después me simplifica mucho todo el análisis posterior de las propiedades del estimador. Fíjense que acá en esta fórmula... Así hacemos otra cuenta que también es muy común. Ahora, vuelvo a poner la fórmula de beta. ¿Sí? Tenemos que beta es suma de xi menos x raya por i sub i menos i raya sobre suma de xi menos x raya al cuadrado. ¿Ok? Ahora, hay una cuenta que se hace también a veces que es esta. Uno dice, bueno, suma de xi menos x raya por i sub i menos i raya. En general, uno, cuando hace este producto de variables centradas, tiene la sensación de que, sabe, es cierto que si las tengo en las variables centradas y hago esta suma, no es lo mismo que si hago la suma del producto sin centrar las variables, ¿no? Eso estamos de acuerdo en que no da lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si dejo sin centrar una de ellas? Bueno, fíjense que en realidad, si yo distribuyo, pero como a mitad de camino, si yo hago la suma de xi menos x raya por i sub i menos xi menos x raya por i raya, ¿sí? O sea, estamos de acuerdo que hasta ahí lo que hice fue la distributiva como de todo esto con i sub i y con i raya. ¿Sí? Obvio, si yo lo dejo escrito así, tengo que ponerle un corchete a esto. Y después lo que hago es separar la suma en dos. Y me queda así. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Vamos? Bueno. ¿Qué harían acá? ¿Qué podrían escribir acá? Con esto. xi menos x raya por y raya. ¿Se puede hacer algo ahí? No sé si van a ver. Lo que tengo es suma de xi menos x raya por y raya. ¿Qué se les ocurre que se puede hacer ahí? Digamos, de las cosas que hacemos siempre, no es nada raro. Hacer distributivas, sacar las constantes. Sí, puedes hacer la distributiva, la podrías hacer, pero no te va a dar, no va a pasar nada. Si haces la distributiva va a dar bien igual. Pero lo más fácil acá, lo primero por ahí sería sacar el raya fuera, ¿no? O sea, lo que es constante acá multiplicando es el raya. Y me quedaría esto. ¿Sí? Esta cuenta ya la hicimos alguna vez. Piensen que era esa suma de xi menos x raya. Ya hicimos esa cuenta alguna vez. Me da suma de xi menos suma de x raya, que sería nx raya. Hagan la cuenta en un papel. Digo, fíjense a ver si se dan cuenta que queda. ¿Hay alguna idea? N menos 1 por X raya y raya. No da n-1. O sea, hicimos una cuenta parecida que daba eso, pero no es exactamente la misma cuenta. Fíjense acá, da y raya por, que me queda, suma de xi menos suma de x raya, que sería n por x raya. Bueno, no se ve nada ahí, esperen que lo escribo en un lugar que se vea más. Sería y sub raya por suma de xi menos la suma de x raya, que sería nx raya. Hasta ahí estamos. Pero nx raya no te da suma de xi. Daría cero, ¿no es cierto? Cero, exactamente eso. ¿Sí? Me da suma de xi menos nx raya, pero bueno, esto y esto son lo mismo. ¿Sí? O acá pongo que esto es n por x raya, o acá pongo que esto es suma de xi, pero la cuestión es que estos dos son iguales. ¿Sí? Así que esto va a ser. ¿Se entiende? Hay mucha luz ahí, pero entiendo. Un poco.
¿Estamos de acuerdo ahí? O sea que todo este término es 0. ¿Sí? Entonces estamos... ¿Lo ven eso? O sea que en realidad esta cuenta de acá arriba, cuando uno hace este producto de variables centradas, alcanzaría a concentrar en una sola de las dos variables y a la otra no, y en ese caso da lo mismo. Si no centró ninguna, y sí da diferente. ¿Estamos de acuerdo? O sea que beta, otra fórmula más, digamos, pero a mí lo que me interesa es eso, que entiendan que, bueno, que son todos lo mismo por ciertas relaciones entre las cosas que lo componen, no como una lista interminable de fórmulas de alternativas. Otra forma de escribir esto sería, en vez de poner i sub i menos i raya, directamente poner i sub i. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que beta, entonces el beta sombrero lo puedo estimar así? ¿Una pregunta? Bueno, tratemos de ver entonces que al beta sombrero lo puedo escribir de esta manera. Otro detalle es que esto de acá abajo, bueno, eso es una cuenta que uno le hace y da algo, ¿sí? Depende solo de las X, no depende de las Y. Lo voy a llamar A por ahora, no, A ya se me olvidó otra cosa, lo voy a llamar A mayúscula, ¿sí? O sea, esto es un número, ¿sí? O sea que lo que yo tengo es la suma de, lo puedo escribir así esto, 1 sobre A por la suma de xi menos x raya por i sub i. Entonces le pongo un nombre por ponerle algo para que vean qué cosa. Que yo este A lo puedo meter acá adentro porque es una constante que no depende de i. Obvio que yo acá escribo x sub i, pero ese i es de otra sumatoria y ya está resuelto con esta sumatoria, ¿sí? O sea, todo esto como resultado es un número. Ese número yo lo puedo meter acá adentro, ¿sí? Y fíjense que en el fondo que encontré que esto lo puedo escribir como la suma, les digo nota n de estas cosas, que no son todas iguales, porque si bien este A siempre es el mismo y el X es siempre el mismo, el X sí cambia, ¿sí? Por I sub I. Estas cosas son las que vamos a llamar W sub I. La W es por weights en realidad, porque se llaman pesos también, pesos o ponderaciones. ¿Estamos de acuerdo? O sea que a beta sombrero lo puedo escribir de esta manera, donde los WI que son, bueno, WI es XI menos X raya sobre A, que es esa suma de abajo. ¿Sí? Es decir, yo para cada I puedo calcular estos pesos, estos W. ¿Sí? Y en el fondo, beta sombrero termina siendo la suma de los WI por I sub I. Ahora vemos cuáles son las consecuencias de esto, pero a nivel cuentas, ¿entendió? Sí, perfecto. ¿Estamos? Bueno, ¿cuál es el detalle de esos WI? Que solo dependen de las X, no de las Y. Solo dependen de las X, que son las que yo no pienso como variables aleatorias, sino como valores fijos que yo prefijo antes de, en fin, que fijo antes de antemano, ¿sí? Y que no son valores aleatorios, son los valores que yo decido que sean. A diferencia de los valores de Y que son los que salen. ¿Ok? Esto es, yo sé que esto parece una situación no muy común en economía, de hecho no la es. Pero en el modelo más básico se suponen las X fijas y eso implica ciertas propiedades para los estimadores. Que cuando no se cumple esto, y las X también son aleatorias, al igual que las Y, las propiedades son diferentes. Todo eso creo que lo charlamos en la clase teórica. ¿Sí? Pero si hay dudas, después me preguntan. Me interesa que sepan cuáles son las propiedades según las diferentes situaciones. Entonces, lo importante es que esos WI son no aleatorios, si son números. Una vez que yo fijé las X, una vez que yo fijé el diseño del experimento, si dije, bueno, en esta parcela pongo 0,2, y en esta también, en esta pongo 1, esta pongo 1, estos números ya están determinados y son numeritos, ¿sí? Entonces, mi estimador de mínimos cuadrados, básicamente es una combinación lineal de los I's, algo por I1 más algo por I2 más algo por IN. ¿Cómo se llama el estimador que tiene esa forma? Que básicamente es como una función lineal de las variables, de las verdaderas variables que en este caso son las Y. ¿Estimador lineal o no? Un estimador lineal. ¿Sí? O sea que lo primero que me muestra esto es lo que dice el ejercicio B, ¿sí? Que es que
el estimador de mínimos cuadrados clásicos es un estimador lineal. ¿Se entiende? Los estimadores de mínimos cuadrados, o de mínimos cuadrados clásicos ordinarios, como se les llama después en un contexto donde aparecen otras versiones, son estimadores lineales. ¿Estamos de acuerdo? Cuando uno le pone en esta fórmula, no le ve cara de estimador lineal, porque hay como productos y cosas, pero hay que recordar que acá lo único realmente aleatorio es la I. En este contexto, por lo menos en clase X tan fijas, lo único aleatorio es la I, y si uno lo mira un poco, me queda que en realidad sí es algo por I. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto que venimos haciendo es solo si las X son no estocásticas. Exacto. O sea, la cuenta vale La fórmula también. Si las X son estocásticas, la cuenta también es cierta, solo que ahora los WI sí van a ser aleatorios, entonces ya no sería un estimador lineal. Claro, pero todas las fórmulas que venimos viendo son para ese caso. Claro, o sea, las fórmulas valen igual, pero las conclusiones sobre, digamos, las propiedades, todas las que vamos a sacar ahora, desde que beta es lineal hasta que es insesgado y cosas por el estilo, en principio valen si las X son no estocásticas, exactamente. Si son, no, son aleatorias, y si son, las están fijadas de antemano. ¿Estamos? O sea, la fórmula va a seguir valiendo, pero estos WI, si las X son aleatorias, van a ser a su vez variables aleatorias. ¿Ok? Entonces, sigamos suponiendo que las X son no estocásticas. Entonces, primera conclusión, y el estimador de mínimos cuadrados es un estimador lineal. Para alfa se puede ver lo mismo. Pasa que lo interesante siempre es para beta, pero para el alfa se puede ver lo mismo. Hay que hacer alguna cuentita, pero sale. ¿Sí? C, dice, en base a lo anterior, ¿cuáles son las observaciones de I que se espera que influyan poco o nada en la estimación de la pendiente? ¿Y cuáles las que es de esperar que tengan mucho peso? Fíjense que lo que estamos diciendo, insisto, es, bueno, el estimador es lineal, es una combinación de los I. Si WI me da 0, la I correspondiente no va a influir nada, porque ni va a aparecer en la cuenta. Si WI es muy grande, en módulo, ese valor correspondiente de I va a influir mucho. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Según los tamaños, por eso se llaman pesos también. Según los tamaños de estos pesos, la magnitud de esos pesos, va a haber algunos de los valores de I que van a influir mucho en la estimación de beta y algunos que van a influir muy poco. ¿Se entiende? ¿Qué tendría que pasar para que un valor de I no influya nada? O sea, el WI tendría que ser 0. ¿Y qué tendría que pasar para eso? Que sea el X tipo en el que se está centrando, o sea, que sea igual al promedio. Claro, que el X que le corresponde a ese I sea igual al promedio, ¿sí? Nosotros acá teníamos que X raya es 2. Y justo ninguno de los valores de X es 2. Pero si alguno de las X valiera 2, la I correspondiente no va a influir en la estimación. O sea, yo le puedo dar el valor que sea, esa I, y la estimación que voy a obtener es exactamente la misma. Por lo menos para el beta. ¿Se entiende? Mientras que las X que estén más lejos de la media, es decir, las que estén más en los extremos, si acá la media era 2, y los valores eran 0, 1, 3 y 4, ¿sí? O sea que el 1 y el 3, que van a estar más cerca del 2, van a influir menos en la estimación que el 0 y el 4, que son los que están más lejos. Es decir, que en general, los valores, digamos, las observaciones que corresponden a valores de X muy alejados del centro, son los que tienen más peso, ¿sí? Son los que influyen más en la estimación, y los que más me pueden mover, digamos, la recta si yo les cambio el valor ahí. ¿Se entiende? Eso a veces también se llama leverage, ¿sí? Pero también se le llama pesos a esto, ¿sí? Así que es una manera de ver cuáles son las observaciones que más van a influir y las observaciones que menos van a influir. ¿Ahí se entiende? Y esto, o sea, tiene alguna... O sea, ¿por qué es así? ¿Por qué los extremos pesan más y los otros no? Y si lo pensás un poco, está buena la pregunta. Por ahí vos tenés ciertos puntos, ¿no? Y tenés una recta que más o menos pasa por esos puntos. Como que la recta está como centrada acá y como pivoteando, ponele que este no sea exactamente el valor, pero ponele que ya fuera este, ¿no? Un cachito corrido de ahí. Como que la recta como que siempre va a estar pivoteando alrededor de este valor, ¿sí? De hecho, eso se ve fácil de la fórmula del beta 0 o del alfa. Como que la recta siempre va a estar, si vos tenés un X raya y un Y raya, la recta siempre va a estar pivoteando alrededor de ese valor. Si vos movés uno de estos I's, ¿sí? Si lo subís, por ejemplo, te va a cambiar el Y raya, con lo cual la recta puede subir un poquito. Pero medio que igual como va a seguir pivoteando alrededor de eso, como que
vos movés esto y como que no le tironea tanto a la recta. Si querés, podés hacer hasta una analogía física. Si vos tenés algo, digamos, algo que está enganchado ahí, ¿sí? Y tironeás de acá, ¿lográs lo mismo que si tironeás de acá? ¿O que si tironeás de acá? ¿Con la misma fuerza? Piensen en, es lo mismo abrir una puerta o empujar una puerta desde donde está, desde el lado opuesto a la bisagra que justo al lado de la bisagra. Claro, no, cambia Sí, No, es distinto, creo que se llama torque. el torque, exactamente, cambia el torque, Sí. exactamente. O sea, es diferente. Yo con la misma fuerza, de ahí el concepto de palanca, ¿no? O sea, que con la misma fuerza, si tironeo de acá, logro mover mucho más fácil, digamos, porque genera un torque mayor, que si agarro muy cerca justo del punto donde pivotea, ¿sí? De la bisagra, ¿sí? Eso obviamente no es una explicación de esto, pero es como una intuición, digamos, como la recta de alguna manera pivotea ahí, estos valores la mueven poco, pero los valores, si tenemos valores por acá, estos como que la mueven mucho, ¿sí? Como que trata de ajustarse más a esos que a estos. Esa es un poco la idea, ¿sí? Pero tiene que ver con el hecho de que la recta pivotea alrededor de ahí. Y que además, si querés, vos pensás que lo que estás tratando es de minimizar la suma de cuadrados de los residuos. Si vos movés mucho, supongamos que tenemos muchos puntos, cosa que mover uno solo no me cambie casi el ir raya, y de esa manera podemos pensar que este punto está como quieto. Vos tenés muchos puntos, ¿sí? Tenés un montón. Muchísimos. Y por acá también, y lo que sea. Si vos estás tratando de minimizar la suma de cuadrados de los residuos, ¿sí? O sea, la suma de los residuos elevados al cuadrado. Cuando vos moves uno de estos puntos de acá, ¿sí? Por ejemplo, este lo moves muy para arriba, pongámosle que está apenas corrido del punto donde pivotea, bueno, dijimos que pivoteaba acá, ¿sí? Ahí está. Ponle que está apenas corrido del punto donde pivotea la recta, que insisto, si muevo uno solo, esto casi no cambia, así que puedo pensar que está quieto ese punto. Si yo este punto lo subo y lo paso de acá, lo paso hasta por acá, ponele. Obviamente lo que hice fue el residuo que le correspondía a ese punto, que era esta distancia, lo amplié un montón, ¿sí? Si yo quiero achicar, para compensar eso, porque como estoy tratando de minimizar, quiero achicar ese residuo, tendría que mover, ¿cuánto la recta esta? Y la tendría que mover un montón, ¿sí? La tendría que poner así. Para que mínimamente vuelva a estar cerca de ese punto. ¿Se entiende? Insisto, siempre porque pivotea alrededor del punto que es rayo y rayo. Se entiende que tenía que cambiar muchísimo la recta para achicar el residuo que se agrandó de ese, para volver a achicarlo. ¿Y cuál es el problema de eso? Que, o sea, agrandaste mucho todos los otros residuos. Claro, todos los demás se fueron, ya saben a dónde. Entonces, claramente eso no va a ser óptimo, digamos, no va a ser un mínimo. Entonces, como que esto es bueno, listo, y que crezca el residuo y mala suerte, pero yo tengo que seguir manteniendo los otros en su lugar. En cambio, si el punto está, pensarlo muy extremo, ¿no? Si el punto está por acá, si el punto era un punto de por acá, y yo ahora en vez de estar ahí, que prácticamente el residuo es casi cero, eso lo bajo bastante, ¿sí? Más o menos la misma distancia que había bajado antes. ¿Puedo ajustarme un poco a ese? Sí, fíjate que no tengo que cambiar tanto la pendiente, porque yo cambio un poquito la pendiente y ya se acercó, y hasta por ahí puedo un poco más. Muevo un poquito de recta y como está lejos, enseguida se acomoda. Tal vez no es que llegue al mismo valor que antes, pero vamos, me puedo mover la recta, achicar ese residuo casi sin afectar todo el resto. Esa sería un poco la idea también de por qué influyen más los valores que están muy alejados y los que están muy cercanos, ¿sí? Todo, insisto, siempre se basa en la prueba, que de hecho es fácil, ¿sí? De que siempre la recta de regresión pasa por el punto X raya y raya. Básicamente hay que sumar acá y dividir por N. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos la idea, la intuición? Sí. Está bueno el análisis, porque no es tan obvio, digamos, que tiene que pasar eso, pero es lo que termina pasando, ¿sí?
Bueno, el punto D me habla sobre la esperanza del estimador de beta, ¿sí? Y básicamente ver si es insesgado o no. Spoiler, igual ya lo saben, lo es bajo ciertas condiciones. Y básicamente el dato acá es este. Los WI son cosas que son no aleatorias, las puedo tratar como un numerito. Entonces, la esperanza de beta, este es el punto D, creo. Sí. La esperanza del estimador de mínimos cuadrados clásicos de la pendiente de beta es la esperanza de esta suma. Como los WI no son aleatorios, insisto, porque las X son no estocásticas, están fijas, esto es la suma de WI por la esperanza de I sub I. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? La esperanza de I sub I, ¿a qué es igual? Es la esperanza de alfa más beta por xi más U sub I. Alfa es constante, así que su esperanza es alfa. Beta por xi es constante en el sentido de que no es aleatorio, mismo supuesto. Fíjense que lo estoy usando todo el tiempo, ¿sí? Con lo cual me queda lo mismo. ¿Y la esperanza de U sub I cuánto es? Cero. Cero, exactamente, lo dice acá, ¿sí? Así que la esperanza de I sub I es alfa más beta por xi. ¿Ok? Así que esto es igual a la suma, desde igual 1 hasta n, de WI por alfa más beta xi. ¿Entonces estamos? Bueno, veamos ahora cómo salimos de esta. Creo que ya sé cómo termina esto. Hace mucho que no hago la cuenta, por eso que me quedé dudando. Puedo separar en dos, ¿sí? Me queda la suma de WI por alfa más la suma de beta, de WI, de beta por WI por XI. Obviamente el alfa lo puedo sacar afuera. Y el beta también lo puedo sacar afuera. Bueno, ¿qué tendría que pasar acá para llegar a la conclusión de que el estimador es insesgado? ¿Qué debería pasarme con esas sumas que hay por ahí? Para que me dé insesgado. Tiene que ser igual a beta. Tiene que ser igual a beta. O sea que la primera suma tendría que ser... Esta de acá debería dar... ¿Cuánto? Cero. Cero. Exacto. Bueno, esas se las dejo a ustedes. Les va a salir. Si no, después me preguntan la próxima. Pero esto debería dar 0. Se los dejo para que lo verifiquen. ¿Sí? Chequear. Y esta debería dar 1, ¿no? Que veamos que sale, porque... Hagamos la cuenta. ¿Sí? Esperen que lo haga en otro lado con más espacio. ¿Sí? Pero esa debería dar 1. ¿Qué hago? Acá. Extraño los pizarrones de la facu. Entonces suma de WI por XI. Es lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Desde igual 1 hasta n. Esperen que le pongo más tinta porque... Chequen ustedes que suma de WI efectivamente es 0. ¿Sí? Sale fácil. Sí, lo piensan un poquito. Y suma de WI por XI es suma de XI, suma de igual 1 hasta n de esto, ¿sí? Entonces de abajo, si quieren, llamémoslo A por ahora. Sería XI menos X raya sobre A por XI. ¿Ok? Bueno, entonces me queda que tengo suma de XI menos X raya por XI. Y abajo tengo el A, que es este, que como queremos que dé 1, digamos, no es que vamos a forzar que dé 1, digamos, si no da 1, no da 1, pero como tenemos la intuición de que esto debe dar 1, podríamos chequear de vuelta si no pasa lo mismo que antes. ¿Se acuerdan que como que acá yo tengo este y el de abajo en realidad es XI menos X raya por XI menos X raya? Porque es XI menos X raya al cuadrado.
¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? No sé si se entiende a dónde voy. Fíjense que es medio la misma situación de antes, solo que ahora es la misma variable. Pero es medio la misma situación de antes, que acá estoy centrando las dos veces, digamos, y acá estoy centrando una sola. ¿Dará lo mismo? Sí, da lo mismo. Se puede probar de la misma manera que antes, ¿sí? Si yo acá esto lo distribuyo con esto, me quedan dos términos. El primero es esto de acá arriba. ¿Ok? El primero va a ser la suma de x y menos x raya por x y. ¿Ok? Y el segundo término que va a estar restando va a ser suma de x y menos x raya por x raya. Hago la misma cuenta que antes, que saco el x raya afuera y me queda la suma de esto, que de vuelta va a dar 0. O sea que en realidad estos dos son iguales. O sea, esto de puedo centrar las dos veces o centrar una sola y me da lo mismo. Es la misma cuenta que hicimos antes con lo de la covarianza. ¿Se entiende la idea? A ver, de lo que tiene que pasar. O sea que en realidad estos dos son iguales, por eso esto da 1. ¿Eso lo ven por qué? Es como la cuenta que hicimos en el punto anterior. Sí, sí. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, o sea que en realidad dan lo mismo, pero como que tienen que acostumbrarse a darse cuenta que esas cosas son iguales, que no siempre están bien. Entonces, está bueno ir adquiriendo eso. Así que si esto es 0, alfa por 0 más beta por 1, la respuesta es beta, y entonces el estimador de mínimos cuadrados clásicos es insegado. Pero fíjense que usamos dos cosas ahí. El supuesto de que los errores tienen esperanza 0, y el supuesto de que las X son no estocásticas. ¿Sí? Yo en clase les hablé de esto, de cuáles son las propiedades que se necesitan, digamos, que se cumplan para que se cumplan determinadas propiedades en los estimadores, ¿sí? Y para el sesgamiento de beta, y también de los otros igual, esto se puede probar en general. Pero para el sesgamiento de beta necesito la esperanza de los errores que sea 0 y necesito que las X sean no estocásticas, si no, no puedo llegar a esta conclusión. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esto acá lo estoy haciendo con el modelo de una variable. Todas estas conclusiones se extienden al modelo multivariado, o sea, el modelo con dos variables o más. Y con la fórmula matricial y todo eso. ¿Ok? O sea, profe, para que sea insesgado, las X tienen que ser no estocásticas. Las X tienen que ser no estocásticas, exactamente. Cuando ustedes tienen datos donde las X también salieron al azar, sí, qué sé yo, tomo una empresa al azar y le pregunto dos cosas. O tomo una familia al azar y le pregunto cuál es su ingreso y cuál es su consumo. ¿Sí? Eso, ahí son estocásticas. O sea, estoy eligiendo el al azar y estoy viendo, supongamos que el ingreso es la X y el consumo es la Y, ahí son las dos estocásticas. O sea, que ahí no vale el disgregamiento. ¿Sí? Y son las situaciones más comunes en economía. ¿Sí? No es que no exista el otro caso, pero el otro caso que es como el experimento de laboratorio, se le llama, en donde vos controlás una variable, no es lo más usual en economía, de hecho es bastante inusual. Pero, o por lo menos en la mayoría de los casos. Pero digamos, sí, te perdés esa propiedad. Es que ahora cuando perdés lo de las X, que cuando las X son estocásticas, en general con medio que lo único que te queda bajo ciertas condiciones es la consistencia. Pero bueno, si tenés muchos datos, eso igual no es un problema. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda? Bueno, y después me pide que busque la fórmula de la varianza. A ver, yo tengo, para que vean, digamos, la idea, tengo un parámetro que quiero estimar, beta, tengo un estimador, beta sombrero, le puedo calcular su esperanza, lo cual me habla de si es insesgado o no es insesgado, y le puedo calcular su varianza, lo cual incluso me podría después servir para analizar el error cuadrático medio, cosas por el estilo. Veamos cómo queda la varianza, ¿sí? O sea, yo les estoy mostrando que la idea de este ejercicio es que vean que las cuentas son posibles. Es medio rebuscado, pero es posible. Después, en econometría, quienes hagan econometría, van a ver de dónde se deducen las fórmulas que yo les di matriciales. ¿Sí? Digamos, cuál es la esperanza en forma matricial, cuál es la varianza en forma matricial, que yo les di la fórmula de la varianza, de la matriz de varianza y covarianza, pero que no la demostré. ¿Sí? Todo eso lo van a ver en econometría, quienes cursen econometría. En el ítem D, entonces, en el E, perdón, lo que quieren es la varianza. ¿Sí? ¿Por qué me interesa la varianza? Porque después, nosotros no creo que no vamos a llegar a verlo, pero después les digo dónde pueden, para quien le interese verlo. Después yo voy a querer también hacer, para ese beta, voy a querer hacer intervalos de confianza o test de hipótesis, y entonces voy a necesitar
de conocer la varianza para poder hacer los intervalos, para poder hacer los test. O sea que es importante tener una fórmula para la varianza. Entonces, la varianza del estimador de mínimos cuadrados, ¿cómo lo voy a hacer? Con la misma idea, aunque es la varianza de la suma de WI por I sub I. Vamos a usar que las I son independientes, ¿por qué? Porque cada I de lo único aleatorio que depende es de las U. Todo esto es un número. Todo esto es constante, o sea, es número más U sub I. Como las U sub I son independientes, las I también son independientes. ¿Ok? No tienen todas la misma distribución porque obviamente esto les va a cambiar la esperanza. ¿Sí? Cada I tiene una esperanza, puede tener una esperanza distinta, pero sí son independientes. ¿Sí? Así que por independencia, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ahí? Tengo varianza de una suma. Saco WI y la sumatoria afuera. Exacto, o sea, es la suma de las varianzas porque son independientes, puedo hacerlo. Me queda la suma de las varianzas de esto. Y saco los WI como Al cuadrado. bien. Listo. Y me queda acá la varianza de los I sub I. Ahora vemos qué hacemos con los WI, pero ¿cuánto es la varianza de los I sub I? Piensen en esto. Insisto, las X son no estocásticas. ¿Alguna idea? Tengo un número más U sub I. ¿Cuánto es la varianza de I sub I? ¿Es sigma al cuadrado? Sigma cuadrado. Exactamente. Porque acuérdense que cuando sumo un número en la varianza no cambia, porque como centro de las variables se pierde ese constante. O sea que es la varianza de U sub I, y el supuesto que estamos haciendo es que todos los U sub I tienen la misma varianza que es sigma cuadrado. Es un parámetro de... En el ejercicio 3 se las da como dato, pero en general en la práctica es un parámetro desconocido. O sea que sigma cuadrado, recuerden que esto es el supuesto de homocedasticidad, que todos los U sub I tengan el mismo error, cosa que en muchos casos no tiene sentido. ¿Sí? Cosa que en muchos casos no es razonable suponer, y en econometría verán qué pasa cuando pasa eso, y hay heterocedasticidad y cómo se trata y qué se puede hacer al respecto. Pero fíjense que para la fórmula que vamos a encontrar vamos a usar que las X son fijas y vamos a usar el supuesto de homocedasticidad. ¿Sí? Y también en realidad el de no autocorrelación, que es justamente la independencia entre los U. ¿Sí? O sea que en realidad todo eso va a estar por detrás de esta fórmula. Si alguno de esos supuestos no se cumple, la fórmula que vamos a dar ahora no vale. Y lo mismo pasa para el caso matricial. A las fórmulas esas matriciales que se usan para la matriz de varianzas y covarianzas se basan en el supuesto de homocedasticidad y de no autocorrelación y de que las X son no estocásticas. Cambio algo de eso y cambia toda la fórmula. ¿Sí? Mi idea de acá no es que se vayan es que se vayan viendo por qué efectivamente esos supuestos influyen en las propiedades de los estimadores y en las fórmulas. ¿Sí? Como que al hacer estas cuentas, por lo menos uno se da cuenta que efectivamente todo eso va apareciendo en los cálculos y que por lo tanto los resultados son dependientes de esos supuestos. Si no, queda como medio desconectado esto de los supuestos de Gauss-Markov y las propiedades. ¿Sí? Pero la idea es que vean justamente esa relación. Después no voy a hacer el caso general, pero con hacerlo ya con el caso de una variable solamente para el beta, ya vemos que van apareciendo todos los supuestos y que me van influyendo en los resultados que obtengo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es como lo que me gustaría que se queden de todos estos cálculos. Entonces, varianza de I sub I es sigma cuadrado, o sea que esto es el sigma cuadrado. Justamente por el supuesto de homocedasticidad no depende de I, lo puedo sacar afuera. ¿Sí? O sea que es sigma cuadrado por la suma de los WI al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esa es la fórmula de la varianza. Acá algo no la deja escrito así. Entonces veamos qué son los WI al cuadrado y qué me da la suma. Los WI al cuadrado son estas cosas al cuadrado. Insisto, si esto le seguimos llamando A, lo podemos poner como xi menos x raya al cuadrado sobre A, pero también al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí.
¿sí? Donde A es esta suma. Bueno, ¿qué pasa si sumo? Si sumo para todo I, y sumo acá también, el A al cuadrado es constante, así que lo puedo dejar afuera, ¿me queda esto? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿O lo ven? ¿Y qué me queda entonces? ¿Qué es eso que me quedó arriba? ¿O qué es A? Ah, te quedó. Ah, Lo que me quedó arriba es A, es lo que llamé A. O sea que lo que me queda es 1 sobre A. O sea, 1 sobre esto es la suma de I cuadrado, es 1 sobre esa suma. Así que conclusión, sigma cuadrado es, la varianza de beta sombrero es sigma cuadrado sobre la suma de xi menos x raya al cuadrado. Esa es la fórmula de la varianza de beta sombrero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Después ustedes completen el ejercicio 3, cuando les pide a calcular la varianza de beta sombrero. Bueno, básicamente lo que hay que hacer es poner el sigma cuadrado, que en el ejercicio 3 es 4, es un dato del ejercicio, y abajo hacer esta cuenta que ya sabemos cómo se hace, si es más de lo mismo. ¿Ok? Estamos. Un comentario. Ahí en el ejercicio 4 es un dato el sigma cuadrado, pero no es la situación usual en la práctica, casi nunca les diría. ¿Sí? Normalmente, este parámetro también es desconocido, y por lo tanto la varianza del estimador beta, o de cualquiera de los estimadores en realidad, que siempre dependen del sigma cuadrado, en realidad no la puedo calcular exactamente. ¿Sí? Porque no conozco sigma cuadrado, tengo un parámetro desconocido. O sea que en la mayoría de los casos prácticos esta varianza tiene una fórmula, pero que no la puedo calcular exactamente, pero sí podría ser qué cosa. Estimarlo. Estimar, claro, si yo tengo un estimador de sigma cuadrado, ¿sí? Lo que obtengo es un estimador de la varianza del estimador. Sé que es medio confuso, medio trabalenguas, pero digo, beta sombrero es un estimador de beta. Como estimador que es una variatoria que tiene una varianza. Si esa varianza no la puedo conocer, a su vez la puedo estimar. O sea que yo tengo los estimadores de las varianzas del estimador de la pendiente, por ejemplo. ¿Se entiende eso? En general, si tengo un estimador de sigma cuadrado, que hay un ejercicio sobre esto, ¿sí? Que es el ejercicio 4, que básicamente casi no lo demuestra, sino que les da una idea muy básica. Y el estimador que se suele usar para sigma cuadrado es la suma de cuadrados residual dividido n-2 en este caso, o n menos la cantidad de parámetros en el caso general. Acá hay dos parámetros que son alfa y beta. ¿Sí? Si pongo esa estimación, lo que obtengo es una estimación de la varianza del estimador beta. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Sobre esto habla el punto no, 4. ¿Sí? por ahora está bien. Si le quieren dar una mirada. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? No, yo dije que por ahora todo bien. Ok. Como nos queda poco tiempo, quiero ver algo más. Después, si no, la próxima me hacen consultas. Lo que les diría que terminen de ver es el punto 4, o sea, terminen de hacer las cuentas del 3, ¿sí? Vean el 4, que habla justamente de esto, la estimación de la varianza, ¿sí? El 5, que es sobre predicción puntual y esperanza condicional de I, pueden saltearlo, si quieren verlo y me quieren consultar algo, lo pueden hacer, pero pueden saltearlo, no voy a tomar eso. Y el 6 prueben de hacerlo, si no lo charlamos la próxima clase lo charlamos. Y me gustaría que charlemos un poquito del 7, si le parece más interesante a nivel práctico. ¿Sí? Que básicamente es estimar parámetros en modelos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esto? Donde acá lo que pueden usar es todo lo que vimos matricial. ¿Se acuerdan? Repasemos un poquito de eso, es lo que nos queda. En el caso
genérico donde yo tengo un modelo y sub i igual beta 0 más beta 1 x 1i más voy hasta beta k x k i más u sub i con los mismos supuestos de antes, las x estocásticas, los u con, digamos, con esperanza 0 y varianza sigma cuadrado y normal. Ah, me faltó algo acá, bueno, ahora lo hacemos. Cuadrados, la distribución. Cuando hacemos esto, ¿sí? Cuando hacemos esta situación, recuerden que en general lo que se hace es los datos ponerlos en forma matricial, porque si no, uno tendría que tener, así como las fórmulas que buscamos recién solo valen para el modelo con una sola variable y con pendiente. Si quiero uno para el modelo con 2 variables, tengo que hacer otra fórmula. Si quiero uno para 3, otra fórmula. Entonces, en vez de hacer eso, hacemos una idea general, pero ahí la idea es que hay que trabajar matricialmente. Si en i metemos las observaciones de la variable i. En x metemos las observaciones de la variable x en columnas, pero teniendo en cuenta que el beta 0 es como si siempre tuviera, ¿qué cosa? Un 1. O sea que ponemos primero una columna de unos, después ponemos los valores de x1. Esta es la primera observación de la variable x1, la segunda observación de la variable x2, hasta la observación enésima de la variable x1. Fíjense que esto no es el x1, el lugar 1n, de hecho es la fila n, columna 2, o sea que no lo piensen como que indica fila y columna eso. Y así hasta xk1, xk2, xkn, ¿sí? Lo que vimos en la clase teórica, no es que lo hayamos demostrado, creo que un poco sí, algo escribimos, pero lo que se puede probar es que en ese caso el estimador de mínimos cuadrados, que es beta 0 sombrero, beta 1 sombrero, hasta beta k sombrero, es un vector, se calcula haciendo x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta por y. ¿Sí? Esa fórmula es la fórmula, ¿sí? Que incluye como caso particular el caso en que hay una sola variable. Entonces en el ejercicio 7 me da un montón de modelos, ¿sí? Donde por ejemplo tengo el modelo, hay uno que dice i sub i igual beta 0 más beta 1 x1i más beta 2 x2i. No, perdón, no dice x1i y x1 y x2, dice x y z. O sea, xi más zi. ¿Sí? Donde la x, la z y la y son las del ejercicio 1. ¿Ok? Entonces, y lo que me pide es calcular, bueno, en cada uno de estos, hallar las estimaciones de los parámetros. En este caso, las estimaciones de beta 0, beta 1 y beta 2. ¿Sí? Las pongo en un vector. Y después, bueno, me pide el r cuadrado, que tiene sus fórmulas, y el r cuadrado ajustado. ¿Sí? Pero vamos con el tema de la estimación de los parámetros, por lo menos. ¿Qué cuenta tengo que hacer para hacer esto? Bueno, esta cuenta. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué vale la matriz X? Bueno, en la matriz X voy a tener una columna de unos primero. ¿Cuántos unos van a ser? Siendo los datos, si son los datos del primer ejercicio. Tengo una fila por cada dato. 10. Teníamos 10, exacto. Así que van a ser 10 unos. ¿Sí? En la segunda columna van a ir todos los valores de la variable x, que eran 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3. No, pero 0, 0, 0, 1, 1, 3, 3, 4, 4, 4. Eso sería la segunda columna. Y en la tercera columna irían los datos de la variable z, que no me acuerdo cuáles son, pero irían ahí. Y listo. Y en y irían solamente los datos de y. Después sería cuestión de hacer esta cuenta, es una cuenta con matrices, y sale el resultado. Hay una manera más práctica de hacer esto igual. Y es recordar cuál es la forma que en general toma la matriz x transpuesta por x y cuál es la forma que toma x transpuesta por y. Esto lo vimos en clase, ¿sí? Después repásenlo, pero cuando uno hace x transpuesta por x, lo que se da cuenta es que en el primer lugar de x transpuesta por x, ¿qué aparece? Ahí. Que básicamente es el resultado de hacer una fila de unos por una columna de unos. ¿Se acuerdan que queda? Piensen que x transpuesta es esto. 1, 1, 1, x1, o sea, sería en este caso x1, 1, x1n, xk1, xkn.
Cuando hago x transpuesta por x, lo primero que hago es esta fila por esta fila por esta columna. ¿Qué me queda? Esto lo vimos en la clase. Si, vuelvan a ver si se duda, si después me preguntan, si no la próxima. ¿Te queda N? Te queda n, exactamente. Sí, acá queda n. Después, cuando hago esa fila de unos por esta columna de las x1, me queda 1 por esta, más 1 por esta, más 1 por esta, o sea que lo que hago es sumar las x1. Después haría lo mismo con la que sigue, y así llego hasta sumar las xk. Cuando hago esta fila por esto, me queda la suma de x1 también. Por eso no debería sorprender, porque en realidad esta matriz es simétrica, ¿sí? Y es muy fácil de probar. Si lo hago, yo hago la traspuesta con esto, no sé por qué. A veces lo hago con esto, a veces lo hago con la t, no sé por qué. Pero ¿estamos de acuerdo que esto es la traspuesta? ¿Sí? Si yo le hago la traspuesta a esto, la traspuesta de un producto es el producto de las traspuestas, pero en el orden contrario. O sea que en realidad me queda x traspuesta por esta de acá, la x traspuesta. ¿Y qué me queda? ¿Qué es x traspuesta? X. Es x, así que me queda x traspuesta por x. Es decir, agarro x traspuesta por x, la transpongo y me da de vuelta la misma matriz. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que es una matriz simétrica. ¿Sí? O sea que en realidad, ya sé que acá va lo mismo que acá. Muchas veces, de hecho, esta matriz escribe solamente el triángulo de arriba y el resto se deja como que ya se sabe que es igual. ¿Sí? Que es simétrico. Entonces, ¿qué voy a meter en esta matriz? Para el caso que tenemos. Bueno, en nuestro caso voy a tener acá 10, que es el n. Acá ver la suma de todas las x. Y acá ver la suma de todas las z. ¿Ok? Acá y acá van a ir los mismos valores para que sea simétrico. Y después, ¿qué va en la diagonal? En la diagonal me aparece siempre, por ejemplo, la segunda fila por la segunda columna, básicamente es x11 por x11, o sea que se eleva al cuadrado. Todas se elevan al cuadrado y lo sumo. O sea que lo que me queda es la suma de las x1 al cuadrado, que en nuestro modelo sería la suma de las x al cuadrado. ¿Sí? Después, acá va a aparecer la suma de la z al cuadrado, por el mismo motivo, ¿sí? Y fuera de la diagonal, sacando esta primera fila, primera columna donde van las sumas, me quedan los productos cruzados, es decir, acá, que esta sería como la fila de x y la columna de z, va a aparecer la suma de xy por zi. Y lo mismo acá. ¿Se entiende? O sea que tengo que hacer estas cuentas, con los datos que tengo. Entonces que tengo las x, las x cuadrado, las z también, o sea, hago las cuentas y veo que me queda. ¿Sí? Me queda una matriz de 3×3. ¿Qué me queda en x traspuesta por y? En x traspuesta por y, que es esta matriz por esta matriz con una sola columna, el primer elemento, que son estos unos por estos y, que me da 1 por i sub 1 más 1 por i sub 2 más 1 por i sub n, es la suma de las i sub i. O sea que acá va a ir la suma de las i, que es un dato. Y después cuando hago cada una de las x por las y, me quedan los productos cruzados de cada variable con la y. O sea que acá voy a tener suma de x por y, y acá voy a tener suma de z por y. ¿Sí? Eso tengo que hacer las cuentas, no me queda otra. Si tengo que hacer las cuentas, busquen, háganlo en Excel, a ver si manejan R, háganlo en R, o sea, busquen una manera práctica de hacerlo. ¿Sí? Pero una vez que tengo esta matriz de 3×3 con todos los elementos y una matriz de 3×1 con todos estos datos, a esta va a haber que invertirla, ¿sí? Multiplicarla por esta otra, y el resultado van a ser 3 valores. ¿Qué van a ser esos 3 valores? El beta 0 sombrero, el beta 1 sombrero y el beta 2 sombrero. ¿Se entiende? La idea. Prueben de hacerlo y después la próxima clase, que sería el miércoles que viene, si no me equivoco, me consultan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bueno, a ver. Profe, en el último punto había que hacer una transformación, ¿no? Hacer una transformación. Ahí el truquito es aplicar el logaritmo. ¿Sí? En ese, esperen que se los muestro, un toque. En el último, el truco. En el anteúltimo, lo único que hay que hacer es, en vez de tomarse, que es este, lo único que hay que hacer es, en vez de poner los valores de z, poner los valores de z al cuadrado. ¿Sí? Que serían los de w, que le habíamos llamado. Eso es la misma cuenta, pero los z que voy a usar no son esos, sino los valores al cuadrado.
Y en el último sí hay que hacer una transformación, exactamente. No sé si la había mostrado eso en clase, pero tengo A por XI a la beta I por B sub I, donde los B sub I me aclara eso para que dé después todo bien, que los B sub I son E a la U sub I. Entonces le aplico el logaritmo natural de los dos lados, y acá me queda el logaritmo de I sub I, me queda el logaritmo de A, más el logaritmo de XI a la beta, pero si bajo el beta me queda beta logaritmo de XI, más logaritmo natural de B sub I, que como los B sub I eran E a la U sub I, esto es U sub I. ¿Sí? Eso para que todo más o menos cierre. Entonces, básicamente me queda un modelo donde mis nuevas variables son como X monito, que son los logaritmos de las X, y monito, que son los logaritmos de las Y. Me acabo de dar cuenta que hay un problema ahí, hay un error en los datos, ¿sí? Que es que las X hay X que valen 0, ¿sí? O sea que no tiene sentido acá. Si quieren cambien esos ceros por cualquier otra cosa, pero para practicar nada más, y que pueden hacer la cuenta, ¿sí? En realidad no van a poder porque las X, hay X que valen 0. Pero ¿cómo se haría la cuenta? Si se pudiera, bueno, calculo los logaritmos de las X, los logaritmos de las Y, y hago la cuenta con esos datos. El único detalle es que yo acá, acabo de estimar beta, y acá en vez de estimar, y este sería como el alfa. ¿Se entiende? El logaritmo de A vendría a ser como el alfa. Si yo después quiero estimar A, lo que hago es hacer E elevado a lo que me dé el alfa. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, traten de terminarlo, o sea, rever lo que ya hicimos, o sea, del 1 al 3. Vean el 4, ¿sí? Y vean el 7. Con eso estamos. Después cualquier otra cosa la charlamos la próxima. Y bueno, mañana tienen para ver la clase de intervalos de confianza. Así que solo es una sola clase, son intervalos de confianza. Que la vemos la semana que viene. Igual el cronograma está subido en el campus, en la parte de la cursada. ¿Sí? La cursada, cronogramas, ahí está subido el cronograma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Buenísimo, gracias Alejandro. No, de nada. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana largo. Bueno, aprovechen, ¿sí? Para juntar dudas y todo eso. Cualquier cosa me escriben. ¿No? Gracias. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Gracias. Chau, chau. Después subo la clase, ¿sí? Bueno, nos vemos. Chau, chau.